Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a nuestra última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Entonces, este es nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles. En la sesión anterior, pues estuvimos compartiendo parte de nuestros aprendizajes, de nuestro proceso aquí en este módulo 4 y surgieron algunas dudas en torno a las actividades, al proyecto integrador principalmente. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, ¿sí? Aquí en la introducción. Hola, Melba, nuevamente. Entonces vamos a continuar. De igual manera, recordar, estoy pendiente de cualquier comentario, duda, y aquí sigo admitiendo a sus compañeros que siguen ingresando. Por eso de repente hago ciertas pausas porque me llega su solicitud y bueno, hay que dar atención a cada uno. Muy bien. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Todo esto que ya expresábamos, ¿verdad? Que lo mencionaba en la introducción también de la sesión anterior. Fíjense qué propósito tan significativo. El propósito es que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo, distintas de la tuya y de la de quienes conoces. Claro, esto nos enriquece enormemente. Entendemos que nuestra manera de pensar es eso, solo nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en nuestro planeta, más de 7,000 millones de seres humanos. Entonces, el entenderlo pues nos ayuda a salir de nosotros mismos, a integrarnos a un conocimiento más universal y amplio, porque a veces el conocimiento mismo, el conocimiento puede hacernos privar de uno más amplio y universal. ¿Sí? El conocimiento a veces también enmarca, también encierra. ¿Sí? Decía el sabio, el gran sabio, ¿no? Solo sé que no sé. Entonces, por ahí va la cuestión. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo, como lo estuvimos viendo en las diferentes obras, ¿verdad? La necesidad pues, de poder, de realmente conocer dicho contexto de las obras, pues para realmente poder emitir un juicio. Entonces, ya comentábamos los diferentes géneros de la literatura universal: género narrativo, género poético y género dramático, cada uno con una intención diferente, cada uno con una forma distinta. El género narrativo utiliza la narración, utiliza cuenta a través de un narrador, el elemento más distintivo del género narrativo.
la narración y el narrador. ¿Qué hay en la narrativa? Historias, ¿no? Se cuentan historias a través de novelas, cuentos, fábulas, epopeyas, mitos y leyendas. Eso es lo que sucede a grandes rasgos en la narrativa. En el género poético lírico, ¿cuál es su principal forma? Acá su principal forma en el género narrativo es la narración. ¿Cuál es la principal forma del género lírico o poético? Los versos, esas pequeñas líneas que componen un poema. Esa es la principal forma del género lírico. ¿Y cuál es la intención que tiene este género? Transmitir belleza a través de la palabra, inmortalizar al ser amado, expresarle todas las emociones a alguien o a nosotros mismos, externar, sacar lo que sentimos por medio de la belleza de la palabra, género lírico o poético. Fíjense, cada uno con una intención distinta. Es importante que identifiquemos, pregúntate tú, ¿cuál te gusta más? ¿Con cuál te identificas más? ¿Con el género lírico? ¿Con el género narrativo? ¿O con el género dramático? ¿Cuál es la principal forma del género dramático? Los diálogos. En el narrativo repetimos la narración. En el lírico, los versos. En el género dramático, los diálogos. Si nosotros vemos que todo el texto solamente son diálogos, es un guión teatral. Es un texto dramático, del género dramático. ¿Qué intención tiene el género dramático? Servirnos de reflexión, servirnos de catarsis, que nos demos cuenta cómo vivimos como sociedad, como individuos, parte de una sociedad. ¿Por qué? Porque el autor recoge esas vivencias y las lleva precisamente a su guión teatral para que posteriormente se represente ante un público, ¿sí? En el teatro, en el escenario. Y nosotros al estar en un desnivel, pues como que lo vemos desde otra perspectiva, esos comportamientos que tenemos como humanos, como pareja, como amigo, como etcétera, ¿no? En cada uno de los roles que nos toca jugar. Nos vemos como en el espejo, en el teatro, y aprendemos pues también de esos comportamientos y pues resolvemos las maneras de una forma distinta. Fíjense entonces, ¿no? Cada género, con su característica muy particular y su intención muy particular. Hablábamos del proceso de lectura. Existe un proceso para leer y esto nos va a ayudar también con la argumentación en el caso de el orden que vamos a dar en los pasos para analizar una obra literaria, ya decíamos, ¿verdad? Entonces, antes de leer la obra, pues primero algo previo, déjame conocer al autor, conocer el contexto de la obra, en qué año se escribió, en qué época, todo lo previo antes de la lectura. Aquí vale la pena recordar que en esta etapa previa también es lo que comenté desde el inicio, adecuar un lugar en el caso concreto del proceso de lectura, ¿sí? ¿Dónde, qué día, a qué hora, en qué momento del día me conviene más leer? ¿Sí? Esto va a ayudar a que mi lectura pues sea mucho mejor. Entonces, en ese momento que yo ya asigné para mi lectura, voy a disfrutar. No tengo ningún pendiente. Esa es mi hora de lectura. Voy a viajar a través de la lectura. Lo voy a acompañar con un vaso de agua, con una taza de té, con una taza de café. Disfrutar tal cual el momento de lectura. Esto va a asegurar que pueda vivir una experiencia estética, que pueda viajar a través de la lectura. Es algo mágico, pero solamente cuando realmente nos metemos en la lectura es que podemos experimentar todo tipo de emociones, lo que llamamos experiencia estética. Entonces, todo esto es previo, fíjense, hoy podría hablar, decir mucho más, pero a grandes rasgos, todo esto es previo, por eso es pre.
¿Qué significa el prefijo pre, antes, ¿verdad? O ex, fuera. Entonces, antes de, ahora sí, al momento de leer, ¿qué hacemos al momento de leer? Disfrutar, viajar a través de la lectura. Comentaba en algún momento, ¿qué pasa con las experiencias? Cualquier experiencia que vivimos, positiva o negativa, entre comillas, negativa, ¿se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos poniendo nuestros 5 sentidos ahí, en la lectura, en esa experiencia, en la lectura igual. Entonces, cuando nosotros vivimos una experiencia en la lectura, jamás se nos olvida. Y esto también nos sirve como una técnica de estudio. Entonces, cuando estoy estudiando para un examen, para lo que sea, alguna presentación, pues si yo estudio de esa manera, viviendo la experiencia, dándole alimento a mis 5 sentidos, no se me va a olvidar. Entonces, a veces el problema ocurre, tengan cuidado con sus micros, por favor. ¿En dónde vas? Melba, ya aquí ya lo silencié. Tengan cuidado, por favor, ahí con los micros. Entonces, esto en la etapa de la lectura, ¿sí? Y nos sirve como técnica de estudio. Por último, la poslectura es escribir algo después de haber leído, lo que tú quieras. Un reporte de lectura, una frase, un dibujo, un pensamiento, un resumen, una síntesis, un esquema, lo que tú quieras, pero debes de escribir algo. Este es el correcto proceso de lectura que te va a acompañar si tú lo aplicas en los siguientes módulos durante toda tu estancia en Prepa en Línea CEP, seguramente vas a obtener lo mejor de cada texto y no se te va a dificultar la lectura. Al contrario, va a ser un proceso, un momento placentero, ¿sí? Entonces, muy importante. No te preocupes, Melba. Gracias por el esfuerzo, no te preocupes. Sí veo que como que te saca y te vuelvo a dar acceso, pero al contrario, Melba, agradezco que el esfuerzo, que estén aquí, entonces no pasa nada. Tipos de textos. A lo largo de tu estancia en Prepa en Línea CEP, vas a abordar diferentes tipos de textos, ¿sí? Textos argumentativos, viene un módulo próximo sobre la argumentación, que sepas defender ideas, como a través de argumentos. Entonces, pues es un tipo de texto distinto, busca persuadir, busca convencer. Un texto expositivo busca compartir algún conocimiento adquirido, y los textos literarios, como podemos observar aquí, narrativos descriptivos literarios, pues buscan recrearnos. ¿Sí? Los cuentos, las novelas, las fábulas. Cada tipo de texto tiene una intención, un propósito, una forma de escribirse también. Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciar. Por lo pronto, el texto literario, ¿sí? En el texto literario encontramos narración, encontramos descripción, encontramos diálogos, ¿sí? Esto es el texto literario, por eso encontramos aquí novelas, modelos, novelas, cuentos, ¿sí? Diarios, recuerdo el diario de Ana Frank, ¿no? Se me vino ahorita. Entonces, cada texto, pues con un propósito, cada texto con una intención, utilizando formas diferentes. Resulta que quieres convencer a alguien acerca de una idea. ¿Redactarías un texto literario? No, para eso ocupas otro tipo de texto, que es un texto argumentativo, que basa artículos de opinión, críticas, ¿sí? Sociales, ensayos,
discursos políticos, ¿sí? Entonces, te digo, próximos módulos vas a abordar esta cuestión de la argumentación, pero pues ya desde ahorita ya tienes como una base, ¿no? Ya tienes una idea. Fondo y forma, ya lo explicaba también en la primera sesión, fondo y forma. Fondo en una obra es el interior. De hecho, en todo, ¿verdad? En todo ya decíamos, ponemos el ejemplo de una computadora, de un celular, de la ropa misma que estamos usando. Todo absolutamente tiene fondo y forma. Los textos igual. Fondo es el interior. Se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran el fondo son el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, los personajes. ¿Los podemos conocer estos elementos físicamente, solo con una simple vista? No, ¿verdad? Necesitamos leer para conocer estos elementos. Los elementos de forma, si los vemos a simple vista, son físicos. A simple vista nos damos cuenta si el texto está en verso o está en prosa, o si son diálogos, o el número de capítulos que tiene, ¿verdad? Eso es forma, es físico. Y los elementos de análisis de una obra literaria. Y bueno, aquí podemos poner el ejemplo de su historieta. ¿Cuál es el argumento de su historieta? Que en realidad es el qué sucede en la obra, pues se comparte acerca del proceso aquí en prepa en línea SEP, ¿no? Todo lo que sucedió, tus aprendizajes, tu proceso, las vivencias, todo eso es de lo que trata, lo que sucede en la obra. Eso sería el argumento, ¿sí? El tema, la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? La experiencia en el módulo 4. Experiencia y aprendizajes del módulo 4. Ese es el tema, es la idea central. Ya dijimos el argumento, pues, todo de lo que trata, ¿no? Todo lo que sucedió en este lapso de estas 4 semanas, obviamente de manera sintetizada. Sabemos, ¿no? Que el argumento, pues, es un resumen o una síntesis. Acción. Diferentes momentos que suceden en una obra. Por ejemplo, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste aquí en esa sería una acción. ¿Cómo iniciaste en el módulo? Ah, pues al principio me sentía muy nerviosa, me sentía muy nervioso, con grandes expectativas. Luego en el desarrollo, otra acción. Eh, pero después, al leer los recursos de la semana, con el apoyo de las sesiones, ¿sí? Esa es otra acción. Y por último, el desenlace. Bueno, por último, otra acción, desarrollaste tu historieta. Creé mi historieta con base en los aprendizajes obtenidos. Esa es otra acción. Entonces, ¿qué es una acción? Hechos, momentos, el tiempo, claro, objetivo o cronológico, tal cual los días, las semanas, las 4 semanas que se vivieron de tal año, de tal mes, ¿sí? Y si no se da información del tiempo, pues entonces es psicológico, solamente transcurre en la mente de un personaje. Ese es el tiempo. El espacio, el lugar, los lugares donde se desarrolla la obra, los espacios, pues en este caso de tu historieta, en tu trabajo, en tu casa, en tu estudio, durante las mismas, el transporte, ¿no? De que cuando vas de tu trabajo de tu trabajo a casa, porque bueno, hasta eso en algún momento han comentado, hay quienes a veces las sesiones las toman así en el lapso saliendo de su trabajo, van rumbo a casa y ahí van tomando las sesiones. Ese es también parte del espacio, ¿no? Y que puede ser una acción también. Personajes, los seres
que ejecutan la trama. Esos seres con características físicas e interiores, al igual que nosotros, con características físicas y características morales interiores. En este caso, ¿quiénes van a ser los personajes de tu historieta? Pues tú, como protagonista. Tú vas a ser el protagonista. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Bueno, pues tú esposo, esposa, hijos, con quien hayas compartido en tu historieta, en tu proceso también de estas 4 semanas. Mitzi, te escucho. Gracias. Hablando de los personajes, tengo una duda. ¿Es forzoso que los personajes sean humanos o podemos abarcar cualquier mundo posible? Mira qué interesante, Mitzi, lo que compartes. Sería interesante, yo no tendría ningún problema en lo personal que fuera otro tipo de mundo, porque incluso ahí vemos más la creatividad de ustedes, Mitzi, pero apegándonos a porque saben que evaluamos de acuerdo a una rúbrica, lo que se nos pide es compartir su experiencia como, pues como estudiantes, como seres tal cual, entonces seres humanos, entonces ahí sí yo sugeriría que nos apegáramos más bien a que ustedes fueran los personajes, tal cual, porque es una manera también de, pues a lo mejor de tener mayor claridad en cuanto al conocimiento que obtuviste, los temas, tu proceso de interacción, las acciones, los espacios. ¿Sí, Mitzi? Ok, muchas gracias. Sí, a ti. Seguimos. ¿Qué es la historieta? Llegamos a la historieta porque eso es lo que vamos a realizar. Es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal. ¿Sí? Permítanme un momento. Ahí está. Entonces, una secuencia de imágenes con texto. Eso es la historieta. Pasos para crear una historieta. Decidimos el tema. Nosotros ya sabemos nuestro tema, ¿verdad? Nuestra experiencia y aprendizajes del módulo 4. Ese es nuestro tema. Segundo, creamos a los personajes y los lugares. Ya los tenemos. Somos nosotros, nuestro esposo, esposa, hijos, parientes, amigos, no sé, subordinados, etcétera, ¿no? Con quien hayamos interactuado en nuestro módulo. Es parte de los personajes. Tercero, realizamos un boceto de cómo puede quedar, nos damos una idea, incluso lo podemos hacer hasta a mano para darnos una idea, ya después lo podemos plasmar. Cuarto, armar la historieta, ¿sí? Entonces, ¿cómo crear una historieta? En este sentido, tomando en cuenta todo texto, toda historia, pues tiene un inicio, un desarrollo y un final, un desenlace. Entonces, ahorita voy a mencionar algunas y sé que algunos de ustedes podrán tener esa duda de cuántas diapositivas. Ahorita vamos a esa parte. Más que una cantidad, lo importante es que esté la estructura de inicio, desarrollo y desenlace. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos ubicar esos momentos de la historia? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? Y aquí, pues, un ejemplo, ¿no? Primero, érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces, fíjense cómo las mismas expresiones nos ayudan a ver las diferentes partes de la estructura o etapas. Entonces se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño
valiente y no sirvió de nada. Ya ni quería salir a la calle. Al final en una esquina se cruzó otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no era tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Sí, es una historia muy cortita, un ejemplo, pero tiene los 3 momentos: inicio, desarrollo y desenlace. Fíjense bien. Aquí les comparto un ejemplo de cómo podría quedar su historieta. Yo sé que les va a servir, y de manera pues muy clara, ¿no? Muy puntual. ¿Cuántos cuadros? ¿Cómo puede quedar? Déjenme leerles. Melba, contemplo una duda, asesor. Los personajes en cuestión de las imágenes deben de ser caricatura o las imágenes de las personas de nuestro entorno familiar. Pues si lo puedes, como tú lo quieras hacer, ya eso es cuestión de estilo. Puede estar algo caricaturizado, un estilo más realista, pero sí cuidando esta parte nada más, pues de que sean personajes pues como nosotros, que los representen. ¿Sí, Melba? Ok, fíjense entonces, aquí un ejemplo de cómo puede quedar la historieta. Esta está hecha en Pixton, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver cómo trabajar, cómo hacer la historieta por medio, gracias a ti, Melba, por medio de Pixton, muy sencillo, pero Canva igual, diapositivas de Google, PowerPoint, como ustedes la quieran elaborar. Entre más creativa, mejor. Entonces, me han preguntado en otros módulos, ¿cuántos cuadros? Bueno, pues yo diría que como mínimo 6, como mínimo 6. Y se me hace cortita, pero mientras se compartan bien los cuadros con los diálogos, la experiencia, aprendizajes y demás, mínimo 6, no menos. Máximo, no hay máximo, hasta 15 cuadros, 9, 12, como ustedes quieran. Fíjense, pone el indicador inicio del módulo 4. Aquí está la protagonista, la estudiante. Inicia mi módulo 4. Veré literatura de diferentes siglos y actuales. No conozco mucho de ellos. Espero no sea difícil. Está aquí con su madre. Tranquila, hija. Puedes apoyarte en tu asesor en las sesiones síncronas que les imparte. ¿Es correcto? Y bueno, ahí empieza la trama de la historia. Por último, agradecimiento. Todo es posible si se tiene la voluntad de hacerlo. Gracias, asesor González, por compartirnos gran parte de su conocimiento en literatura. Sí, así lo quiso hacer esta compañera. Cada quien va a tener su estilo, cada quien va a tener su forma, cada quien va a tener diferentes espacios, personajes con los que interactúa, aprendizajes obtenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí comparte acerca de Aristófanes, ¿no? De las nubes. Puedo ser quien yo quiera como en las nubes de Aristófanes, aunque eso de flotar en una canasta me voy a marear. También puedo ser la elegante chica de la debutante de Leonora Carrington, pero sin la hiena porque me da miedo, aunque decir lo que no me parece no está nada mal. Entonces, acá habla de la pluriculturalidad. Entonces, comparte su historia, su experiencia y aparte comparte también su aprendizaje y de una manera muy creativa. ¿Sale? Entonces, pues espero les sirva de ejemplo. Otro más cortito, de 6 cuadros, ¿sí? Viñetas también, como quieran llamar. Pues también está claro. Inicia pensando el personaje. ¿Qué son los textos literarios y cómo analizarlos? Creo que me falta mucho para aprender. Para analizar un texto literario necesitas conocer el fondo y la forma del texto, así como la experiencia estética del mismo. Ya está compartiendo aquí parte de sus aprendizajes y luego, por último, cierra, ¿no?
Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Quedan unos minutos por terminar la sesión. Acabamos de hacer un repaso general de los principales temas de la semana y llegamos hasta aquí, hasta la historieta. Entonces ya con esto te puede quedar ya muy claro cómo poderle elaborar. Y la siguiente clase, de cualquier manera, vamos a abordar lo que es Pixton, cómo trabajar, cómo elaborarla por medio de Pixton y resolver dudas, compartir incluso también acerca del proyecto integrador. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Veo manos levantadas. Raquel, te escucho, Raquel. No, pues para agradecer los ejemplos que nos proporcionó, porque pues sí ya queda un poco más claro de cómo realizar la actividad. Muchísimas gracias. Qué bueno, Raquel, gracias a ti. Siempre trata uno de asesor, de no dar respuestas, de no dar soluciones, pero pues sí podemos dar una orientación, ¿no? De cómo puede quedar y ya que tienen una idea, pues la pueden hacer ustedes mucho mejor que este ejemplo que comparto, ¿no? Entonces, gracias. ¿Alguien más? Si no hay dudas, entonces daremos por concluida nuestra sesión. Solo estoy terminando de hacer unas anotaciones de los presentes. Ana Elizabeth, muchas gracias por las ideas, todo claro. Gracias a ti, Ana. Qué bueno que sirvieron. Hasta el momento está más claro. Gracias a ti, Melba. María del Carmen, muy claro, bonita noche igualmente, descansen. Mitzi, todo muy claro, muchas gracias, buenas noches igual a ustedes. Noé, muchas gracias, Noé. Fabiola, por el momento no hay duda, excelente noche, todo quedó muy claro, muy bien. Elizabeth, gracias. Muchas gracias. Georgina. Sí, no te preocupes, Margot, todo claro, buenas noches, pasen linda noche, excelente. Entonces, pasen buena noche, descansen, seguimos en contacto a través de plataforma y cualquier duda, comentario, pues estoy pendiente de ello. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, descansen, nos vemos. Bonita noche, gracias. Bonita noche, nos vemos.